Bueno, y estamos de vuelta aquí en su espacio a primera hora, en la entrevista central del día de hoy, que recibimos a la diputada del Partido Revolucionario Moderno por la circunscripción número 2, 3 de Santiago, incluyendo Puñal por ahí también. Sí. Saludo también para mis queridos amigos de Puñal, la diputada Soraya Suárez, bienvenida. Muchísimas gracias. Buenos días. Una de las diputadas que a mí más me gusta, no sé por qué, si, yo siento que es como un espejo, que tiene un espíritu que no importa quién sea, siempre se la trae. Bueno. Soraya, bienvenida a primera hora. Muchísimas gracias, de verdad, Loreni. Tenía el compromiso de estar aquí ya desde hace un par de semanas y ya estamos aquí para lo que quieran. Sí, yo tengo una curiosidad que tengo que empezar por ahí. La semana que se estaba discutiendo la reforma constitucional, usted se paró a solicitarle al presidente que se colocara un transitorio para que él pudiera elegir el alcalde de La Vega por la situación que se está dando. Correcto. Yo hago ese comentario, a mí me escribieron 3 senadores, eso no fue ella. Ay, te quiere a ti. Te quiere porque eso no fue una iniciativa de ella. Realmente... Ella fue el chivo expiatorio para que eso se pudiera hacer. Yo no le llamo chivo expiatorio, dada mi forma de ser. Quizás yo era la persona más indicada. Cuando me la ponen en las manos, que yo la leo, yo la asumo. Porque entendía que era una solución, o entiendo una solución que es una solución y válida. Porque ¿cuál es el momento de colocar un transitorio? Justamente cuando se está conociendo una nueva constitución, el trabajo para una nueva constitución. Entonces era el momento. Hay un vacío en la ley que se creó desde el 12, a propósito o no, con intenciones o no. Hay un precedente también donde el presidente es quien emite los decretos. Entonces, ¿por qué no le damos una forma legal y constitucional al tema en lo que se hace la ley? Porque hay que hacerla. Yo no quiero ver mañana a esa oposición que se opuso, valga la redundancia, cuando el presidente emita un decreto, porque lo tendrá que hacer en algún momento, oponiéndose y queriéndolo llevar al TC. ¿Por qué y para qué? Si nosotros los asambleístas, yo, teníamos la facultad en ese momento de poder colocar ese transitorio. Y que un problema político, sí es cierto, tuviera una solución legal y constitucional. Un problema legal que ellos crearon, que ellos utilizaron. ¿Por qué no darle una forma constitucional a eso? ¿Cuál era el problema? Por eso, aunque llovieron las críticas sobre mí, a mí no me importó. Yo lo asumí, no porque es que yo soy así. Yo lo asumí. Y si te sientas fríamente y lo ves fríamente, sin la parafernalia política y opositora, dice, pero es una solución legal. Y no estoy violando ninguna ley, no estoy haciendo nada malo, y tenemos un problema, porque el problema existe. Por eso todavía La Vega no tiene alcalde. Ay. Pero está pidiendo ahora, hay un comunicado, creo que una rueda de prensa que va a realizar hoy el PRD, Opción Democrática, el PLD y la Fuerza del Pueblo, y el BIS también, pidiendo que se realicen elecciones en La Vega. Ellos pueden pedir lo que ellos quieran, es que eso no está en la ley. Hay un vacío. Sí, entonces la oposición, tú me vas a decir que va a dirigir los destinos del país. Este país le dio un mandato y un derecho a que el PRM, encabezado por el presidente de la República, dirigiera los destinos de este país. Vamos a consensuar. Entonces, consenso se llama solamente lo que ellos digan, lo que ellos piden, lo que ellos decidan. Pero espérate, Soraya, porque tú tienes razón, pero asimismo la población de La Vega eligió a Kelvin Cruz. Mi amigo Kelvin, que le tengo muchísimo cariño y me encantó cuando lo pusieron ministro de Deporte, porque tal vez yo en ese momento no había caído del lío que se le iba a armar. Y sobre todo porque la vicealcaldesa, que es la que asume, renuncia y sale a decir que fue el PRM que lo obligó. Sí, y tú tienes razón y a mí me pasó lo mismo. Incluso yo le escribí a Kelvin y le dije, yo vi un poquito más allá, no sé si felicitarte o decirte o preguntarte qué pasó. De manera muy atrevida mía, porque yo no tengo que preguntarle a él qué pasó, ¿verdad? Pero siendo Kelvin la persona que es, una persona que uno aprecia, un alcalde tan valorado en el país. No, y un ser humano excepcional. Excepcional, con un gran don de gente. Y yo dije, bueno, la verdad es que, aunque
la verdad, a mí no me gusta ni siquiera el tema, a mí me eligieron. Sí. A mí no me gustaría tener que renunciar para ir a otro lugar. No me gustaría hacerlo. No sé cuáles fueron las razones, si la pidió, si no la pidió, si se lo pidieron. Eso nunca ha salido. Pero es cierto, la población le eligió, se dio eso, y ahí es donde yo digo que es un tema político. Es un tema netamente político, pero ya se dio. Esa misma población que nos dio el derecho a nosotros de poder gobernar es la población que lo eligió, pero ya se dio, ya el problema está, ya existe. Tampoco se puede volver para atrás. No hay manera, porque tampoco la ley dice que puedes. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Porque Bueno, ya la Constitución se aprobó. Ahora lo único que queda es el decreto del presidente. Un decreto donde él nombre a un alcalde. Punto. Pero sin estar constitucionalmente avalado. Punto. No, porque el presidente tiene derecho a decretar lo que él quiera. Derecho. Es un derecho que le dio la nación. Sí, entonces, fíjate. es un tema, pero a un cargo electivo. Sí, a todo. Ay, Dios mío. Claro, a todo. Porque es que hay un vacío. Lo que pasa es que hay un vacío. Hay un vacío. Entonces, ¿ves cómo caemos en el hecho de que era necesario ese transitorio? Sí, pero es que hay un tema. Porque yo te digo salomónicamente lo que yo haría, aunque le duela a mi amigo Kelvin, que no le va a doler, que vuelva a su alcaldía de La Vega. No puede. ¿Por qué? Ya él renunció. Sí, pero como quiera, el pueblo fue que lo eligió. No, él renunció. Ahí sí está clara la ley. Después que usted renuncia a un cargo electivo, usted no puede volver. Entonces, lo hubiésemos hecho volver, yo creo que hasta los PRMistas. Sí, porque yo te digo algo. Yo a Kelvin, que lo vi hace poco, le decía, Kelvin, vuelva para su alcaldía. No sabía del tema de que vuelva para su alcaldía y que pongan otra gente en deporte. No puede. Que al parecer el presidente soltó en banda a alguna de la gente. Por ejemplo, a Camacho lo dejó en el aire. Sí, no hemos sabido más de él. No iban a saber. Ahora, también el país está muy convulso, muchas reformas. Mucho de todo. Mucho trabajo en que ocuparse. El presidente se ha abierto mucho frente. Bueno, el presidente entiende que el país necesita transformaciones que no se pudieron dar en el primer cuatrenio. Recibimos un país post-pandemia, pandemia y luego post-pandemia, donde hubo que detener incluso esa reforma fiscal que se planteó en un momento después de la pandemia y hubo que detenerla por el tema de volver a recomponer el país económicamente. Y ahora, bueno, ustedes ven lo que pasó. Mire, yo te voy a decir algo. Es cierto que tenemos que escuchar, pero hay que ser cuidadoso porque camino acá yo escuchaba una parte del PLD en pleno. Está en un programa de televisión. Sí. Y yo decía, no puedo llegar tarde al programa donde Loreni, pero yo quiero ver cuál es el planteamiento que ellos tienen en torno a una reforma fiscal. No lo han dado. Hay 7 miembros del PLD, de la cúpula del PLD ahí sentados, y solo dicen, no debió plantearla, pero se necesita la reforma. No debió plantearla, pero se necesita la reforma. ¿Cuál es tu fórmula? Porque este país es donde tú vives, donde viven tus hijos. Si tú sabes tanto, y si tú sabes que era tan innecesaria, que lesionaba, y es cierto, había que revisar muchos puntos. Yo no estaba de acuerdo, por ejemplo, con el tema del IPI. Al tema del marbete de los vehículos, yo lo hubiera reformulado. Porque el vehículo mío que costó 5 o 6 millones de pesos, 4, 3, usted no me le puede cobrar igual a otro que haya costado 2 millones de pesos. No es posible. Los vehículos de alta gama no pueden pagar lo mismo que lo que paga mi jipeta, que es un vehículo para yo trabajar, porque sean del año. Entonces, cosas como esa yo hubiese reformulado. Yo lo hubiese puesto por monto y no por año. Que hay una tabla de valores. Entonces yo lo hubiese puesto por el costo del vehículo y su depreciación, que también existe. Claro. La tabla de valores. Por ejemplo, pero dame propuestas. No me digas ahora que es necesaria porque la retiramos y escuchamos, y a la vez me digas que no debía ser. ¿Cuál es tu propuesta con cada ítem que se presentó? Yo quisiera, aparte de lo que nosotros hemos dicho aquí, precisamente con la posición de la oposición, ha sido esa. Quizás se encuentra en una encrucijada difícil porque no hubo una reforma fiscal más regresiva que la del año 2012, que amplió los impuestos y amplió la base. Y no hay, y ahí englobamos al PLD, liderado por Danilo, que hizo la reforma fiscal,
que el pueblo se tiró a las calles como no se tiró en este proceso y la aprobaron como quiera. Y tenemos también a la otra parte de la oposición, Leonel Fernández, que dejó el hoyo fiscal en el año 2012 que obligó a una reforma fiscal. Y la oposición que han venido haciendo desde el primer periodo de gobierno ha sido una oposición quizás de ave de mal agüero. No van a llegar las vacunas, no deben presentar la reforma, no deben hacer la reforma constitucional. Entonces... Y ahora le tiran a la laboral. Ahora le tiran a la laboral. Lo que quiero saber, ¿cómo puede el Partido Revolucionario Moderno continuar con esta agenda de reforma, sobre todo con una oposición que no busca plantear su posición para que esas reformas incluyan sus puntos de vista, sino con una minoría detener las reformas como si fueran mayoría? Fíjate, precisamente me detuve bien porque dicen por ahí que al opositor hay que conocerle cómo piensa para saber cómo se le trata. ¿Verdad que sí? Yo me quedé muy atenta. Ellos hablaron de esto, de la reforma regresiva, y yo me reía, pero tengo que contenerme porque tengo que verte. Se le preguntó que si ellos estaban dispuestos a participar en un diálogo. ¿Y usted sabe cuál fue la respuesta? Ah, pero es que ellos no dicen, no invitan. Y la verdad es que nosotros parecemos gallinas turulecas, como dice la cancioncita de los niños, porque nos cansamos de decir, yo he participado, yo, Soraya Suárez, y he visto a algunos compañeros congresistas, fuimos partícipes de lo que se hizo para la reforma a la reforma laboral. Yo participé en varios foros. Yo no vi la oposición. Las invitaciones eran abiertas. No los vi. Algunos compañeros de allá del Congreso participaron. Entonces, si tú no tienes una propuesta, que tienes experiencia como gobierno, porque duraste 16, 4 años, son 20 años, tienes experiencia, dices que tienes a los mejores, ahí vi a Soraima, ahí vi a Magín, si tú no estás de acuerdo con lo que te están presentando, pero si tú tampoco vas, ¿cuándo se te llama? ¿Cómo se le llama eso? No, claro que sí, están abandonando. ¿Cómo se llama la película? Sí, sí. Entonces, yo creo que nosotros lo que debemos como partido empezar una campaña franca, abierta, para que el país y los sectores miren cuáles son las intenciones de la oposición. Y nosotros trabajar y consensuar incluso con los propios legisladores, porque no se trata de que nos envíen propuestas para que después nosotros tengamos que convocar a la población consciente y a la inconsciente, a la que va y dice, ¿cómo es posible que yo pague ahora por mi casa cuando yo no tengo ni siquiera con qué comer? Esa es la consciente. Y a la inconsciente que va y te dice, tú eres un ladrón legislador, porque se vio de todo. Y la propia oposición que mandó personas disfrazadas de sociedad civil. El país debe conocer la posición de la oposición, que es crear situaciones, que es que este país no avance. En este país se necesita una reforma. ¿Qué hará el presidente? No sé todavía, pero se necesita una reforma. Hay que empezar a ver en los lugares de donde podemos ir sacando temas e irlos trabajando. Pero usted va a ver que si eso se hace también, por ejemplo, yo vuelvo e insisto, con el tema de los marbetes. Deja que con eso se debe hacer algo. Pero más allá, si tú dices, vamos, por ejemplo, yo digo, cada vez que yo voy a un supermercado me preguntan, ¿con valor fiscal? No, no hay valor fiscal. Hay evasión. Vamos a empezar a contemplar cuál es la manera de que los verdaderos evasores, porque siempre caemos en lo mismo, los verdaderos evasores empiecen a pagar. Claro. Y yo te voy a decir algo aquí, más que la pregunta que viene, es la propuesta que este espacio ha hecho al gobierno. Muy bien. A mí me acabaron el día siguiente de la semanal cuando el presidente lo dice, el presidente es muy valiente. Sí. El presidente es muy valiente. Cuando mira esta, ya está comprada por el gobierno, porque decía, solo hay que ser muy valiente para proponer una reforma fiscal de la magnitud que la está poniendo, que le puso impuesto hasta el agua. Hay que ser muy valiente. Y yo tengo una percepción que mis compañeros dijeron, no, eso no puede ser.
Yo no creo que el presidente conociera el detalle mínimo de cada uno de esos puntos de esa reforma. Es que cualquier persona, y él, siendo economista, conociendo un poco de la idiosincrasia del dominicano, no creo que se hubiese permitido llegar hasta tener que retirarla, empezando por ahí. Hay que hacer una reforma, eso también es otro planteamiento. ¿Por qué no, Soraya? ¿Por qué no? Así como impuestos internos están eficientes para caernos atrás para pagar, no se identifica todo el que está generando ingresos y que pague impuestos. Los evasores, los que eluden y evaden los impuestos. Hemos puesto el ejemplo de que yo vendo vestido. Si yo vendo vestido y te cobro con impuestos, y vendes tu vestido y no cobras con impuestos, tú estás ganando más que yo. Claro, y no Entonces solo eso es desleal. Y no solo eso, una competencia desleal. Desleal. Entonces, Claro. Empezando por ahí, yo creo que con la propuesta que nosotros hicimos aquí, se trataba de disminuir los impuestos. Redúzcale a todo. Baje el ITEVI, eliminen el anticipo. Decíamos aquí, el anticipo es totalmente nefasto y dañino. Con lo que yo pago de anticipo puedo comprar equipo de inversión, entrenar personal o ponerlo en cuenta corriente. Todo eso es dinero que a la gente le incomoda pagar, sobre todo si tú no sabes si vas a recaudar esto. ¿Qué hacer con una reforma que al parecer tuvo los mejores asesores económicos, pero que ahora como que ninguno salió a dar la cara, y sobre todo el gobierno? El presidente hizo un consejo de gobierno el domingo antes de presentar en la semanal la reforma para que salieran a defender su reforma y lo dejaron solo. Lo dejaron solo, y es cierto lo que tú dices, es valiente. Yo pude ver desde el Congreso, que es mi tribuna, que salieran algunos legisladores, entre ellos yo, pero me quedé esperando amigos ministros. No, es que son muchos. Me quedé esperando amigos directores generales y me quedé esperando al equipo económico. ¿Y a los aspirantes? Bueno, si tú no le presentas al aspirante el tema, la reforma, para que ellos lo puedan digerir, ¿cómo salen? Salió Yayo y se devolvió. Sí. Es mi percepción que se devolvió. Y tú no me puedes decir a mí que Yayo no es un hombre de este partido responsable, que lo quiere y que lo ama. Pero si lo que me cayó aquí en la mano, yo no lo puedo digerir porque no se han sentado conmigo a explicármelo, ¿cómo salgo y lo explico? Faltó comunicación. Faltó comunicación y ha faltado comunicación durante 4 años. Durante 4 años, un plan de comunicación. Es que no me puedes venir con la taza de café y después que yo me la tome, venir y traerme el azúcar. Después que me la tomé, no, ya me la tomé. Claro. Y entiendo que eso es lo que pasa con cada tema. Yo digo, yo lo que soy es congresista, pero yo soy, primero que nada, un individuo de este país, de esta sociedad, y miembro de un partido. Y yo digo, ¿por qué es difícil que si tú tienes esto, en vez de tú llevármelo al Congreso, a mí, a la diputada, no nos llames equipo económico, nos sientes y nos diga, mire, esto es lo que tenemos, y nos proyectes en una pantalla cada detalle, porque todo el que esté en la Cámara de Diputados no es economista, no es contable. Ahí tenemos médicos, nada que ver. Ahí tenemos ingenieros, nada que ver. Porque tú no me lo explicas antes de que llegue. No, te lo llevé, toma, mátate tú solo. Así no puede ser. Eso es falta de comunicación. Claro. Así es, así es. Bueno, agradecerle a la diputada Soraya Suárez por acompañarnos el día de hoy, sobre todo por Debería los venir mensajes. mensual ella aquí. Por favor, venga mensual y venir también cuando esté el panel completo. Claro. Para que pueda ahí responderle algunos temas también. Claro que sí. Aparte de la población que siempre nos sigue. Y agradecerle sobre todo al pueblo dominicano que se ha dado cita, como cada día en ese su espacio Primera Hora. Mañana tienen una cita con nosotros a partir de las 6 de la mañana, aquí en RNN, Canal 27, en TV Quisqueya y por YouTube, en Lazo TV. Bye bye.